Hoy vamos a ver la siguiente entrega de esta apertura inglesa, una apertura ya muy seria, una apertura en la que evidentemente estamos trabajando muchas sesiones, ya que es una apertura principal, una de aquellas en las que bueno, pues, hay grandes maestros que están especializados y que puede servirnos para cualquier situación y para contra cualquier rival. En este caso, en la nueva entrega, vamos a ver otras variantes de la inglesa, en concreto el sistema Wimpy, que es un sistema que no lo hemos visto hasta ahora, que viene tras las jugadas C4, E6, caballo F3, el negro juega D5 entrando en una especie de formación de francesa, y el blanco rápidamente responde con E3, caballo F6 del negro, y aquí es donde empieza el sistema Wimpy con B3. Este es precisamente el escenario perfecto para este sistema, y es precisamente la misma formación que tenéis en el tablerito pequeñito aquí al lado. Hay que decir que, claro, con estas jugadas, pues es el negro un poco el que tiene que entrar en este sistema. Si no nos ayuda el negro, no vamos a poder entrar en este sistema. Y lo más normal después de jugar C4 no es que nos jueguen E6 y D5. Con lo cual hay otra forma de llegar a provocar mejor el sistema Wimpy. No es que sea totalmente garantizado, pero sí que es cierto que es más fácil que lleguemos a él. Y en vez de jugar C4, como hemos comentado, contra E6, caballo F3, D5, E3, etc., podemos empezar con caballo F3. Al jugar caballo F3, el negro suele jugar en la mayoría de ocasiones D5, aunque no siempre. Entonces nosotros seguimos con C4 y estamos en lo que sería una apertura reti. Una apertura reti que el negro suele responder con E6. Y aquí, ante esta formación, nosotros ya jugaríamos E3, proponiéndole incluso al negro de una forma así un poquito pues abierta, que podríamos incluso llegar a jugar D4 y transponer a un gambito de dama ortodoxo. Por tanto, el negro en la mayoría de ocasiones suele jugar caballo F6 para decir: oye, yo estoy de acuerdo, juégame D4, que yo voy a entrar en ese gambito de dama ortodoxo rehusado. Y es ahora cuando nosotros decidimos pasar directamente al sistema Wimpy de la inglesa, es decir, que pasamos de una reti a un sistema Wimpy con esta jugada B3, en la que estamos una vez más en el mismo dibujito que tenemos en el tablerito pequeño. Este es que el peón de D2 se queda en el sitio y no lo jugamos a E4. Esto en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer rápidamente es avanzar el alfil a B2, con lo cual vamos a invadir, a hacer nuestra la gran diagonal de casillas negras. El negro aquí en concreto va a jugar C5 y lo que se va a montar es una lucha encarnizada por la casilla D4. Una casilla que de momento tenemos nosotros controlada con dos piezas, pero el negro también, con lo cual añadimos una tercera pieza que es este alfil, con lo cual ya estamos adecuadamente luchando por la casilla D4 y con el alfil en la gran diagonal. El negro juega caballo C6, que esto es lo más normal, aportando una tercera pieza para hacer más fuerza en la casilla D4. Y hay que decir que cuando esto sucede, pues nosotros tenemos que evitar a toda costa que nos hagan D4, con lo cual nosotros cambiamos aquí. Hacemos peón por peón, a lo que el negro tiene que responder con peón por peón. Y en esta ocasión ahora podemos jugar tranquilamente con alfil B5, como es en muchas otras variantes, con la ventaja de que no tiene un dama A5 jaque que nos moleste, porque tenemos el peón en D2, con lo cual nos vamos a poder enrocar tan ricamente. El negro suele jugar también alfil D6, una jugada que le va a permitir también enrocar, con lo cual cuando el blanco enroca, también enroca el negro. Y a partir de aquí el blanco ya puede jugar de A4 con un poquito más de garantías y abriendo el centro, porque si no hasta ahora hubiera sido una bicoca para el negro, que tiene un montón de espacio, y en cambio el blanco estaba ahí un poco restringido. A D4 el negro tiene que decidir si juega peón por peón y se queda con el peón aislado, o juega cualquier otra cosa, y hay que decir que cualquier otra cosa tampoco está claro, ya que en cualquier otro movimiento va a estar inferior, con lo cual va a estar obligado a hacer C por D4, y nosotros con caballo por D4 acabamos de completar un poco lo que es este sistema Wimpy, en el que se abre ahora un montón de cosas que se pueden hacer
tanto para el blanco como para el negro, pero siempre desde un punto de vista en el que el blanco pues tiene cierta ventaja y por supuesto con unos planes pues muchísimo más sencillos que los del negro. Para ilustrar esto, ya vamos a ver un par de partidas. Una partida pues bastante seria y académica que la ha jugado Axel Bachmann, el gran maestro con piezas blancas, contra Leandro Crisa. En esta partida se jugó directamente la modalidad directamente con la apertura inglesa, es decir, que no se forzó nada raro ni se transpuso de otras aperturas, así que se jugó C4, el negro jugó E6, caballo F3 por parte de Axel, D5 directamente por parte del negro, a lo que por supuesto se respondió E3, liberando ese alfil en el caso de que tomara peón por peón, y si no, pues esa propuesta de D4 que a lo mejor podría ser posible, a lo que el negro pues por supuesto respondió caballo F6 y entonces B3 dando lugar a este sistema Wimpy. El negro jugó C5 tal y como habíamos planteado en la teoría, nosotros alfil B2, caballo C6 y peón por peón para evitar que se pueda avanzar el peón en D4. El negro toma peón por peón, enseguida jugamos alfil B5 preparándonos para el enroque, el negro hace 3/4 de lo mismo con alfil D6, enroque y enroque, y aquí por supuesto D4. Como decíamos, el negro puede hacer muchas cosas, de hecho tiene 5 jugadas posibles que están marcadas ahora mismo. La principal y la que se jugó en la partida es C por D4, pero por supuesto el alfil de C8 podría salir por D7, por E6 e incluso por G4, o incluso la torre puede jugarse en E8, pero cualquiera de estas jugadas es considerada secundaria, ya que permite al blanco tener un poquito más de ventaja. Así que en este caso, en la partida, se jugó peón por peón, a lo que el blanco respondió, pues bueno, de las 4 cosas que puede hacer, que es alfil por peón, caballo por peón, peón por peón, o incluso la secundaria, alfil por caballo primero y después dama por peón. Aquí está claro que de peón no vamos a tomar porque la pequeña ventaja que tenemos del peón aislado la perderíamos. De alfil no está claro que tomemos porque estaríamos propiciando que el negro pudiera tomarnos nuestro alfil de casillas negras, que es la joya de la corona. Y por tanto, y por supuesto alfil por caballo y después dama por sería una jugada que vamos a dejar para la siguiente parte. Así que vamos a ver la principal caballo por peón aquí. Después de caballo por peón, el negro sigue desarrollando, que es su deber. Con, bueno, alfil C7 lo que hace es jugar alfil C7. Después de caballo por peón, el negro juega alfil C7. El blanco juega caballo a D2, caballo por caballo y alfil por caballo. En este sentido ya el negro se está preocupando de defender el peón que está en D5. Bueno, dama D6 para el negro. Evidentemente está ya intentando amenazar cosas, como por ejemplo mate en H2. Y el blanco pues tiene varias jugadas, ¿no? Para parar ese mate, ¿no? Que hay que hacer alguna cosa. Y tiene pues estas jugadas, ¿no? Con caballo F3, torre E1, G3, F4. La jugada más práctica en esta situación es la que escogió Axel Bachmann con G3. Pese a ello, ya sabemos que en el momento en que se mueve un peón de este tipo, se dejan debilidades en las casillas blancas y eso es peligroso para el bando blanco, así que hay que vigilar esas casillas blancas y eso quiere decir que el alfil de B5 pues no lo vamos a querer cambiar ya más, ¿no? A3 por parte del negro y el alfil pues se viene a D3. H6 para darle un aire al rey y para ir controlando G5. Torre C1 para hacernos dueños de la columna y además en un momento dado jugar un dama C2 atacando ese alfil que está en C7 y haciéndonos dueños de la columna por segunda vez. Juega alfil B6, esto es lo que se jugó en la partida, ya que el blanco estaba atacando con los dos alfiles ya al enroque y hay que liberar esa presión. Caballo F3 del blanco, diciendo, bueno, si me cambias el alfil te pongo un caballazo ahí en D4. Alfil G4 del negro, diciendo, bueno, pues de momento no, porque te voy a clavar. Bueno, pues me desclavo con alfil E2, todo muy lógico hasta aquí. Vale, muy bien, pues de momento te disputo la columna y además te lo voy a cambiar todo y vamos a intentar evitar que la debilidad del peón aislado se note. Y aquí, bueno, pues el blanco decidió cambiar el alfil en B6, dama por B6,
dama D4, es una jugada en la que queremos centralizar la dama y de paso, si quiere cambiar damas, perfecto, porque con menos damas mejor, ya que con las damas en el tablero, aunque haya una ventaja posicional, no se nota tanto porque las damas son muy potentes. Dama A5, evitando ese cambio de damas para intentar seguir manteniendo una igualdad. Negro además está atacando A2, con lo cual hay que jugar A4. Y lo siguiente es jugar caballo E4, una jugada pues bastante interesante porque centraliza ese caballo que no se va a poder expulsar en varias jugadas y hace que el negro tenga una posición totalmente igualada. Aquí el blanco en la partida jugó torre por torre del negro y rey G2, a lo que el negro respondió alfil por F3 y caballo de 2 del negro, tocando la torre y el poderoso alfil para evitar que el peón de aislado sufra. Torre de 1 del blanco, caballo por alfil y rey por, y llegamos a una situación en la que el blanco pues ha conseguido lo que quería, que era simplificar al máximo, aunque no ha podido simplificar las damas, pero simplificar suficiente como para que ahora el negro sufra con el peón. Y decimos que sufre con el peón porque ahora el negro se tiene que ver supeditado a la defensa. Y después de torre de 8 tenemos grandes y buenas jugadas, como por ejemplo un torre C1 que está proponiendo jugar torre C5 y comerse el peón a la siguiente. Así que el negro tiene que proponer, por ejemplo, jugar B5. Aquí en la partida hay que decir que el blanco no jugó con exactitud y veremos cómo acabó la cosa pues bastante igualada. Pero en realidad lo que hay que decir aquí es que el blanco, si hubiera seguido con una línea tipo rey G2 para asegurar que el negro no tiene jaques por H1 y después a peón por peón, aquí sí que lo siguiente ya es inevitable, casi, ¿no? Porque va a caer el peón de D5 fácilmente. Por ejemplo, torre E8, torre C5, dama B6, dama por D5, torre D8 intentando atacar la dama, dama C6, por supuesto nos interesa cualquier cambio aquí, ya que tenemos un peón de más. Dama B1, aquí ahora vemos el sentido que tiene que el rey se haya jugado en G2 porque no existe el jaque en H1 que sería tremendo para la diagonal. H4, rey H7 por ejemplo, dama F3, rey... Bueno, esta partida podría seguir pues, con diferentes jugadas, ¿no? Por ejemplo, con un torre F5, con un dama C6... incluso con un torre C4 tenemos diferentes planes, pero lo que no hay que tener es prisa, ya que en este caso estamos dominando bien la partida y ojalá pudiéramos cambiar las damas y solucionar el final, pero ahora mismo la idea un poco es continuar apretando, ¿no? Incluso torre C7 también sería interesante. Cualquiera de estas jugadas da un buen juego al blanco y serían pues seguramente planes ganadores que un gran maestro como Axel Bachmann seguro que sabría transformar. El caso es que en la partida no fue así, ya que después de este B5 se jugó torre C5 y aquí el conductor de las negras, también muy bueno, Leandro Crisa, consiguió igualar después de este dama E1, el rey tuvo que jugar en G2 para evitar los problemas que vienen derivados de un jaque por la diagonal. Y a partir de aquí, después de B por A4 y B por A4, el negro, bueno, jugó A5. Aquí esta fue una inexactitud, pero todavía fue peor lo que hizo el blanco, que lo dejó totalmente igualado, ¿no? Con este torre por peón, cuando en realidad lo que tendría que haber hecho aquí es simplemente un torre B5 y evitar que se cambiaran las torres, ya que con esto pues prácticamente se ganaba la partida de forma pues bastante apabullante, ¿no? Después de, por ejemplo, un rey H8 tendríamos aquí por ejemplo torre B6, muy interesante, ya que la dama está clavando este peón y estamos amenazando
el peón de H6, tendría que volver aquí. Eso es que en la partida esto no sucedió en absoluto, sino que lo que sucedió es que el blanco tomó y después de los cambios, pues simplemente un peón de más que no está ni pasado contra las damas, pues no es una ventaja que se pueda consolidar, y aquí podríamos decir que el blanco y el negro tendrían que haber firmado las tablas. Vamos a ver entonces lo siguiente, que es una partida entre David Lariño, el FO, nuestro querido streamer y compañero, que jugó contra Matthew Cornet, una partida que se acabó derivando en el sistema Wimpy también, pero en esta ocasión no vino derivado del C4, E6 y caballo F3 y demás, ¿no? Como hemos puesto ahí en el titular, sino que vino a través de una Limzo Larsen, ¿no? El FO empezó con caballo F3, el negro jugó con D5, B3 del FO, caballo F6 y alfil B2. Esto es una Limzo Larsen en toda regla. Lo que pasa es que después de jugar C5, E3 y E6, aquí David decidió transponer a un sistema Wimpy con C4. Y si os fijáis, es exactamente la misma figura que tenemos en la pantalla, solo que ya está hecho C5 y alfil B2. Con lo cual, lo siguiente es lo que ya conocemos: caballo C6, peón por y alfil B5, alfil D6, enroque y enroque, D4 y peón por. Hasta aquí lo mismo que hemos visto en la partida anterior. Y como estábamos diciendo, aquí había 4 posibilidades, ¿no? Hemos visto caballo por D4, que es digamos, la más sólida. Y las que no se tienen que hacer nunca, las vamos a pintar en rojo, es peón por peón, porque se disuelve la ventaja. Y por supuesto alfil por D4, porque el negro podría capturar nuestro super alfil de casillas negras, ¿no? Así que la mejor sin duda para mí es caballo por D4, que es la que vamos a aconsejar en el canal. Pero ahora vamos a ver una forma diferente de ver las cosas, la forma diferente de este genio gallego llamado David Lariño, ya que él planteó el hecho de hacer alfil por caballo, peón por y dama por D4, ya planteando otro tipo de partida en la que la dama ya está centralizada y en la que ya estamos tocándole lo que nos suena al negro, ¿no? El negro jugó torre E8, caballo D2 para acabar de sacar las piezas, C5 para molestar a la dama, que se va a D3, caballo E4 poniendo el caballo donde no lo puede cambiar el blanco, ya que ahora mismo caballo por caballo induciría una pérdida de pieza por parte del blanco debido a los calzoncillos que le haría el peón. Así que tiene que jugar torre F1 ya apretando para la próxima y ya con vistas a tocar D5. El negro juega alfil B7, también con vistas a defenderlo. Caballo F1 ya libera la columna. Y después de dama D7 juega caballo G3, la torre que viene a reforzar la columna D y caballo D2. Todo esto para poder permitirse cambiar el caballo de E4 sin que haya unas gafas, unos calzoncillos, un fork, como queráis llamarlo, ¿no? El negro jugó F5, porque ya que era inevitable, parecía inevitable el cambio del caballo, por lo menos estar ahí fuertes. Pero el blanco, como siempre, pues busca novedades dentro de la posición y jugó un caballo H5, ya intentando tocar en G7, poniendo el caballo ya en el ataque y viendo posibilidades, ¿no? O sea, de entrada estoy amenazando caballo por G7, porque está directamente defendido por el alfil, ¿no? Y el caballo, y pese a que esté defendido con la dama, no me voy a comer nada con la dama, ¿no? Así que tiene que jugar torre E6, y aquí, pese a que podría parecer que existe eso, caballo por G7, siempre estaríamos en problemas después de torre G6 atacando muy fuertemente, con lo cual el blanco juega caballo F3, sigue metiendo piezas al ataque, al más puro estilo FO, y después de un torre H6, caballo F4, dejando claro que de ahí no se va a ir muy lejos, que se va a quedar por la zona porque quiere atacarnos, sobre todo ahora el peón de D5, que es el que queda atacado. G5, bueno, pues caballo por peón. Dama 6,
y para asegurar la posición. Y aquí el negro hizo pues una de las pequeños fallos que hizo en la partida con caballo por F2, creyendo que podría intentar conseguir compensación por este sacrificio, pero después de dama C3, que amenaza entrar con fatales consecuencias, el negro se queda un poco desbordado. Caballo H3 para evitar ser comido, pero después de rey F1 pues hay muchos problemas en la posición. Alfil E5, caballo por alfil, torre por caballo y caballo que se va tocando la torre y además amenazando otra vez el trenecito. La torre se tiene que apartar, la dama que juega en H8, rey F7, dama por peón, el rey se va, la dama recupera la pieza, el alfil. Y pese a que hay un torre por y un torre por, aquí el blanco está entrando pues muy fuerte, ¿no? Así que después de peón por caballo, simplemente dama jaque, alfil, dama jaque, rey F7, y después de dama C7 el negro se tuvo que rendir, ya que tanto dama E7 como rey F8 pues perecían enseguida debido a la incursión de la torre en D7 o en D8. Así que una buena partida para David Lariño, una partida en la que pues bueno, se le dio un severo correctivo al negro por tener un pequeño fallo, mientras que cuando lo tuvo David, pues el negro no le supo castigar. Así que muy bien.